buenos días, muy buenas tardes, dependiendo en el horario que nos estés viendo. Mi nombre es Eric Ramírez, yo soy periodoncista e implantólogo de Monterrey, Nuevo León. El día de hoy te voy a presentar un tema muy interesante. Este tema va muy enfocado tanto a los pacientes, si hay algún paciente que nos está viendo, como a los dentistas en general y a las demás especialidades también. ¿Por qué? Porque es un tema que está muy de moda ahorita, es un tema que traen mucho en webinars. Y yo quería también hacer mi propio webinar. Quería enseñarles un poquito de lo que es una de las áreas de la periodoncia. Como les comenté, a lo mejor les comenté en algunos videos que tal vez ya me llegaste a ver. Mi motivación principal el día de hoy es que tú puedas aprender más de la periodoncia y la implantología, pero no solo quiero que se quede en un conocimiento, sino que puedas aplicarlo en tu consulta privada. Mi objetivo es básicamente es que tú puedas ofrecer este tratamiento en tu consultorio. Si tú ya tienes algún periodoncista o implantólogo, pues también eso le va a ayudar, porque lo que quiero es que tú puedas expandir tu consulta, que puedas obviamente tener mejores ingresos a raíz de lo que es la implantología, lo que son los implantes dentales. Déjame decirte algo, estadísticamente el implante dental es el tratamiento más caro que hay de uso común. O sea, hay otros tratamientos un poquito más caros, pero este es lo que se usa y que ya es de la consulta común y corriente. Entonces, es algo que debemos estar ofreciendo. Y pues yo soy egresado desde hace 6 años. Me he dado cuenta en estos 6 años que cuando voy a un consultorio, que les mando un saludo a cualquier doctor que me abrió las puertas en su consultorio y que colaboró con ellos, les mando un cordial saludo. Cada vez que yo llegaba a un consultorio y poníamos un implante, a lo mejor alguno de ustedes se va a acordar y le va a dar risa, pero siempre les decía, este año vamos a meter 10. Y se reían así como que, está bueno, hombre. Y está bien, porque pues, ¿quién te asegura que vas a meter 10 implantes? Pero yo sé que metiendo un implante en un consultorio, automáticamente crece la consulta, porque no hay mejor recomendación que la de boca en boca. Eso es un hecho. Entonces, súmale eso a que le hagamos promoción a tu implante, que podamos manejarlo en redes sociales, todo eso ayuda. Entonces, y la idea es que si en tu consultorio llego a poner un implante, ese año tengo que poner 10. Ese es uno, como objetivo. Y segundo, pues obviamente es ofrecerte mi servicio como periodoncista implantólogo. Quiero que esta información que te voy a dar sea una información de valor, que tú puedas proporcionar, que puedas aplicar, y si Dios quiere también, ¿por qué no colaborar juntos? ¿Para qué? Para que crezca tu consulta. Yo también, uno de mis objetivos es que los doctores con los que ya voy, ayudarles a que conozcan más de la periodoncia para evitarme a mí también hacer, por ejemplo, citas de diagnóstico. Que yo sé que todos tenemos la capacidad de diagnosticar, siempre y cuando tengamos la información correcta y la podamos transmitir de una manera correcta. Cuando no es así, lo más común que ocurre es que el paciente pierde interés o le da miedo y deja de tratar de seguir con el tema. Entonces yo sé que de un paciente cuando llega preguntando por implantes es mucho más sencillo, pero un paciente que llega y no conoce el implante y tú se lo vas a explicar y a lo mejor tiene un resto radicular y está pensando que si pues un puente o un implante y tú como dentista general o de otra área de la odontología, de las especialidades, no tienes la capacidad de poder transmitirle la información de manera correcta, automáticamente tu paciente se va a ir a otro consultorio donde sí le puedan explicar. Entonces yo sé que la primera cita es muy importante. Por eso es que hago estos videos, los hago con un objetivo muy simple, y es que tú puedas conocer más de la implantología, mayores tratamientos. No me quiero quedar solo en la base, sino quiero que conozcas la periferia completa de la especialidad de periodoncia e implantología, y aparte que lo puedas aplicar en tu consulta privada. Entonces, ya que quedó claro esto, vamos a comenzar a lo que nos interesa. Hoy les voy a presentar de 2 artículos, alguna información de valor y casos clínicos para que vean cómo es aplicado. Pues vamos a comenzar entonces. Implantes post-extracción diferidos en zona estética. Es un tema que me pareció bastante interesante, me pareció bastante común,
todos los que manejamos implantes o que llevamos a cabo el tratamiento de implantes dentales, existen los implantes que se les llama de carga inmediata, que es la colocación directa de la corona, en donde vamos a tener ya la función masticatoria activada. Puede ser esa misma función con carga diferida o progresiva, pero carga es carga. Y luego están los implantes post-extracción, sin carga, que estos los vamos a llamar diferidos. ¿Por qué? Porque por algún motivo no pudimos cargarlos en su momento. Ahorita vamos a tocar el tema muy centrado en eso. Pero le vamos a agregar todavía un apartado más, que es en zona estética. La zona estética es más complicado de tratar, mucho más complicado de tratar, porque es lo que te van a reclamar mucho los pacientes. Entonces, si haces un mal manejo de tus tejidos blandos o de tus tejidos duros, la consecuencia va a ser muy grande. Entonces, te voy a explicar una técnica que a mí me ha funcionado durante muchos años. Espero que si me está viendo algún periodoncista y no lo hace o la hizo y en algún momento fracasó, te voy a enseñar cómo hacerlo para que sea predecible, pero sobre todo que preserves, ¿no? Ahorita vamos a tocar más a fondo ese tema. Y los implantes post extracción, pues obviamente es retirar la pieza y de manera inmediata colocar el implante. Entonces, cuando hablamos de carga inmediata, me es muy difícil no hablar de este artículo. Este artículo ya se los mencioné en algún otro video, pero este artículo habla sobre lo que es la carga inmediata. El estudio que se llevó a cabo en el 2013 nos mostró que cuál era la diferencia entre un implante de carga inmediata y un implante de carga diferida. Por eso se me hizo muy importante platicarlo ahorita para este video, ¿no? Entonces, el objetivo de este artículo fue estudiar la cicatrización ósea temprana de implantes colocados post extracción con carga oclusal versus sin carga oclusal. Ahora, ¿cuáles fueron los materiales y métodos de este estudio? Yo cuando le digo a una persona, algún dentista general o algún especialista, que me piden artículos, les digo, cuando tú leas un artículo de cualquier área, no importa cuál sea, tienes que fijarte en varios esquemas para que tú lo tomes de una manera muy seria ese artículo, que tenga peso científico, y para mí lo principal son los materiales y métodos. Puede ser un estudio que quiere encontrar el hilo negro de algún tema, pero si el material y método estás hablando que fueron 5 casos, 6 casos, no tiene peso científico porque pueden ser casualidades los resultados. Pero cuando ya hablas arriba de 30 o 40, por ejemplo, en este caso fueron 48 implantes colocados, o sea, 48 cortes histológicos, pues ya estás hablando de un tema serio. O sea, de un estudio que se tardó muchos años en desarrollarse, se llevó mucha inversión. Entonces, siempre ve en los materiales y métodos cuántos sujetos o cuántas cirugías se están estudiando, y ahí toma tu criterio de decir, ¿sabes qué? Si está bien, o ¿sabes qué? No está bien, no me parece correcto. Entonces, para mí este se me hace de un peso científico muy amplio, muy grande, por la cantidad de implantes que se colocaron. Se colocaron 48 implantes en la mandíbula de 12 perros. En el grupo de control, que fueron 24, se colocaron carga oclusal o coronas. Y en el grupo de prueba, nomás se colocaron tornillos de cicatrización. Se tomaron cortes histológicos a las 2, a las 4 y a las 8 semanas. Ahora, te voy a mostrar en las imágenes cómo llevaron a cabo el estudio. Hay varias cosas que yo consideré que eran muy interesantes. Una de ellas es cómo se hicieron las extracciones para que sea post-extracción. Son extracciones atraumáticas. Aquí se ve cómo están dividiendo la corona de la raíz. Entonces están haciendo una odontosección y dejan los alvéolos totalmente frescos, totalmente atraumáticos. Y entonces hacen el fresado, colocan los implantes, aquí ya están colocados los implantes, quitan el aditamento de transferencia y
colocan en unos tornillos de cicatrización, que son estos blancos, y también coronas ya con carga. De hecho, aquí se ve la mancha del papel articular para dejarlos con carga, pero con carga orgánica, no con una sobrecarga. Y eso me dio a entender que que el peso que tiene el artículo es muy grande y que no hay que pasarlo por alto. Los resultados también fueron muy interesantes. Ahora, ¿por qué usan perros para los estudios? Es algo que me han preguntado algunas veces. Usan perros porque tanto los perros como como el aspecto bovino, el tipo de hueso es muy similar a los humanos. Entonces es lo más cerca que tenemos para poder hacer cortes histológicos y tener una base científica de cómo se lleva el estudio. Entonces, estos fueron los resultados finales. El estudio es muy completo, las métricas que tuvieron fueron muy completas, midieron mucho lo que son, obviamente, el aspecto bucal, el aspecto lingual del implante. Los cortes histológicos fueron a las 2, a las 4 y a la 8ª semana. Y estas son las medias que tuvo la cicatrización. Entonces, el resultado final fue que todos los implantes sobrevivieron. Esto es algo que está muy estudiado, pero que es bueno seguir manteniendo ese estatus de supervivencia. Todos los implantes fueron, sobrevivieron. Y a mí lo que me voló la mente, porque yo esperaba ver al menos un implante con periimplantitis o con mucositis, porque estás hablando que este no es un ser humano, este es un perro. Obviamente no andan detrás del perro a ver si escupe o si muerde, si se lava los dientes. Obviamente ellos tratando de tener un control, pero pues es un descontrol muy grande cuando estás hablando de animales de prueba o animales de testeo. Entonces, para mí fue muy interesante ver cómo todos los implantes sobrevivieron, con carga y sin carga. ¿Qué te da a entender esto? Que la carga inmediata es segura, o sea, te da seguridad. Ahora, ahorita voy a tocar temas de cómo, qué evalúa el doctor Eric para hacer una carga inmediata. Yo me basé en varios artículos para llegar a esta conclusión y yo solamente les voy a pasar el resumen. Pero para mí no todos los implantes inmediatos son de carga inmediata. Esa es mi muy humilde opinión. Ahorita vamos a ver por qué. Pero este estudio te muestra que sí es seguro. O sea, si un perro que no te hace caso es seguro, imagínate un ser humano que va a seguir las indicaciones al pie de la letra. Eso es lo primero. Y lo segundo es que también todos los implantes se colocaron en mandíbulas. La mandíbula es la zona más cortical. Significa que la estabilidad primaria era muy importante para que el implante sobreviviera. Así que vamos a continuar. Y aquí está la conclusión. En la conclusión vamos a dar cuenta que la carga inmediata no afectó las primeras etapas de cicatrización del hueso o del modelado del hueso crestal, pero en implantes post-extracción se produjo una reabsorción ósea en todas las muestras, tanto del control como la de prueba. Y aquí viene la parte interesante. Les voy a explicar el corte histológico para que sea muy simple. Donde viene la L se está refiriendo al aspecto lingual, porque recuerden, esto es en mandíbula, si no sería palatino, y la B de bucal, de vestíbulo o vestibular. Entonces, el pico más alto de donde colocaron el implante, el implante debe ir cargado a la zona lingual, porque el aspecto bucal está separado, entonces nuestra estabilidad no la da la tabla lingual. Va a haber una línea que va a trazar desde el aspecto lingual hasta el aspecto bucal. No pierdan esta línea, que es la más importante.
Y acá en la periferia, con un morado un poquito más fuerte, con tonos blancos, estamos viendo el tejido gingival o la encía. Y de este lado, pues también se observa. Aquí estamos hablando del grupo de prueba, acá estamos hablando del grupo de control. Entonces, en el grupo de prueba, aquí ya se alcanza a ver la salida que tiene la corona. Y acá se ve la salida que es más recta porque es un tornillo de cicatrización. Entonces, este corte de izquierda a derecha van a ser 2 semanas, 4 semanas y 8 semanas. Entonces vamos a empezar. Del aspecto lingual en la semana 2 no hubo cambios dimensionales. Todo se vea normal, solo que el epitelio de la encía ya está invadiendo, formando un epitelio unión. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a la 4ª semana, la invasión del tejido blando en el gap de la cirugía o del implante da por consecuencia una pérdida de hueso. Entonces, nuestra estabilidad en la área bucal decae. Ya perdimos milímetros en el grupo de prueba. A la 8ª semana vuelve a haber una invasión del tejido blando y seguimos teniendo una pérdida de hueso. Ahora es un poquito mayor. Estamos hablando que ya se están exponiendo 2 cuerdas del implante. Si vemos una fotografía clínica no se va a ver, porque el tejido blando sigue estando en la misma posición, de donde empezó. Si acaso en la 4ª semana se ve un proceso inflamatorio, ya en la 8ª ya disminuyó un chorro, pero la estabilidad que te produce una corona provisional es Entonces, tienes la encía en su lugar, pero el hueso lo estás perdiendo. Entonces, ¿qué pasa en el grupo de control? En el grupo de control es algo muy similar. También la tabla lingual como la más alta, la vocal como la más baja, por así decirlo. Por eso se ve declinada la línea que transita entre los dos. Y aquí también hay una invasión del tejido blando, por lo tanto va a haber una pérdida de hueso, ¿sí? Pero como no hubo carga, le da tiempo al hueso a madurar más rápido. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta zona ya cicatrizó en la 8ª semana, a diferencia del grupo de prueba que aquí sigue habiendo una invasión del tejido blando. ¿Qué te voy a dar a entender? Que sí, es totalmente seguro colocar implantes post extracción, sí, la encía mantiene su nivel, sí también, pero ¿qué pasa con el tejido duro a la 8ª semana? Ya se empieza a perder. Y si empiezas a perder hueso tan rápido, te metes en un bronconono y no avanzas. Ahora, estos protocolos ya se mejoraron colocando obviamente un injerto de hueso en el gap para que el tejido blando no invada. A veces se colocan membranas de colágeno. Hay maneras de prevenir esto. Pero a veces dejar reposar el hueso es la mejor opción. No en todos los casos, no es una regla, pero es bueno identificar cuándo sí, cuándo no. Entonces, dicho eso, ya que hablamos un poquito de carga inmediata, vamos a hablar de lo que es una clasificación del doctor Joseph Kahn, que para mí es pues, una eminencia hablando de implantes anteriores, implantes en zona estética. Este también es un estudio que se me hizo de mucho peso. ¿Por qué? Porque fueron 100 pacientes revisados. ¿Qué es lo que hicieron aquí? Hicieron un estudio longitudinal para ver y clasificar, no solamente ver y clasificar, los cortes histológicos de manera sagital. O sea, ¿qué significa? Que haciendo un corte en la zona donde vamos a colocar un implante anterior, ellos revisaron el implante en central, lateral y canino, de 100 pacientes, 40 hombres, 60 mujeres, en la edad promedio de los 51 años, que es la edad media, porque son los usuarios más comunes para implantes dentales. No digo que los jóvenes no son usuarios, lo que digo es que es muy complicado que un joven pierda un diente anterior, y si lo pierde por un accidente o algo, también lamentablemente los recursos son limitados y a veces no tienen los recursos para colocar su implante de carga inmediata. Pero pues este es el paciente que regularmente te llega a la consulta. Eso escucha bien curioso, pero el 60% de los pacientes que te van a llegar con falta de un central, un lateral o un canino pueden ser mujeres. Entonces,
Cuando te llega un paciente y tú le puedes explicar esto, de que, oye, necesitamos un combin, fíjate, la clasificación de tu combin está, créeme que el paciente se siente seguro, ya por defecto ya te da la confianza para que puedas trabajar. Y eso, pues se recompensa con un buen tratamiento, definitivamente. Entonces, vamos a empezar a platicar un poquito de la clasificación. En el estudio, el resultado, por así decirlo, de esto fue la clasificación de los combin. Aquí tenemos un central. El central se hace un corte histológico y lo estamos viendo como en una cara sagital. Entonces podemos ver aquí la raíz del diente. Aquí se puede ver cómo el puntero rojo marca la tabla vestibular y acá está la tabla palatina. Cuando nosotros hacemos un implante post-extracción, siempre tenemos que tener en cuenta esta clasificación porque es cuando te das cuenta si puedes hacer el implante post-extracción, sí o no. O sea, nunca debes de decir, pues yo había dicho que sí, pero luego a la mera hora no logré tener estabilidad. De preferencia hay que evitarnos esos problemas tomando decisiones desde los estudios complementarios para evitar estarle diciendo a un paciente en plena cirugía, híjole, no lo puedo poner. Y te lo digo porque ya me pasó. O sea, cuando recién salí, obviamente la impericia de meter implantes y la falta de conocimiento y de cautividad me llevó a esto, a tener que decirle a un paciente, no te lo puedo poner porque estoy midiendo la estabilidad que tiene y es muy pobre. ¿Qué pasó? Yo desconocía de esto. Entonces, una vez que ya me toca ver esto y ver la clasificación, para mí todo se volvió más sencillo. Entonces la clasificación se divide en clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. En la clase 1 vamos a tener una raíz vestibular en sus 2/3. ¿Qué significa? Que toda la raíz está cargada hacia la zona vestibular. Si tú le preguntas a alguien te va a decir, pues es la parte más fea para colocar un implante. Y no, de hecho es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la carga axial deja un hueso residual muy bueno para poder colocar el implante de manera inmediata y dejar 3, 4 milímetros dentro del hueso el implante, dejando una estabilidad primaria muy, muy aceptable, a un punto en que creo que la clasificación 1 es la más aceptable para cargas inmediatas, para colocar una corona de manera inmediata. Y luego está lo que es la clase 2, que la clase 2 es una raíz totalmente centrada en el ápice, en sentido vestibular y en sentido del paladar. Solamente el ápice viaja un poquito hacia el paladar. También es una clasificación que es bastante aceptable para colocar un implante. No es la mejor, pero es muy aceptable. Aquí sí se puede colocar un implante. Aquí yo pensaría a lo mejor no hacerlo de carga inmediata, hacerlo diferido. Pero pues, también depende mucho con cuánto torque baje, que ahorita vamos a tocar esos temas. Entonces, el implante como tal, aquí se puede colocar, pero ya se vuelve un poquito más complicado porque el ápice del implante va a tener menos hueso todavía de estabilidad. Pero tenemos suficiente tabla palatina, suficiente tabla vestibular. Solo es hacer una buena extracción traumática y listo. Y luego tenemos la posición sagital clase 3. La raíz y el ápice están hacia el paladar. Yo creo que si le preguntamos a alguien que va poniendo implantes, te va a decir, esta zona es muy buena para colocar implantes, porque ya te deja la entrada directa a la fresa para irte cargando al paladar. Pero esta clasificación es la de las peores que hay, porque como la raíz está cargada hacia el paladar, la tabla palatina es muy delgada y la estabilidad primaria de tu implante depende de la tabla palatina. Entonces, yo qué haría en estos casos sería la extracción del diente, pero con preservación alveolar. O sea, con la colocación de un injerto de hueso y una membrana, y esperar y luego colocar el implante, pero con hueso ya regenerado. Pero no pondría un implante post-extracción en una
clasificación de este tipo. Y luego tenemos la clasificación 4, que es la raíz. Se encuentra tanto reflexionada en la tabla vestibular como en la tabla palatina. Significa que la tabla vestibular prácticamente está nula y la palatina también. De hecho, básicamente no hay tabla vestibular, tiene aquí una porción muy reducida y aquí tiene 2/3 de la raíz están expuestos en el paladar. Esto básicamente está agarrado de encía. Esta, obviamente, por tener mucho menor cantidad de hueso, está totalmente clausurado el pensar de colocar ahí un implante. Entonces es muy importante conocer las clasificaciones para que el día de mañana, viendo un combín, puedas decidir qué implante poner y si hacerlo de carga inmediata o no de carga inmediata. Entonces, aquí tenemos los resultados del estudio y esta también es una parte muy importante porque te da una estadística. Entonces, en porcentajes, los centrales superiores fueron el 86.5% de clasificación en 1. La clasificación 2 fue el 5% y la 3 y 4 fueron la menor. Significa que un central es muy probable que estadísticamente sea más fácil poner un implante post extracción y que sea más factible que funcione. Ahora, un lateral, un incisivo lateral, el 76% es clase 1, el 8.5% es clase 2 y de aquí ya baja al 1.5%. Y en clase 4, que es la otra que tiene mayor cantidad de porcentaje, tiene el 14%. Si nos vemos muy críticos, central, lateral, canino, en general, o hablando en términos generales, la mayoría van a ser clase 1. Significa que en la mayoría de los casos vamos a poder colocar el implante de manera inmediata y tal vez hasta con carga inmediata. Pero ojo, la siguiente clasificación con mayor porcentaje es la clase 4. Sí, es mucho menor, un 11%, casi 12%, que un 81%. Pero, pues, te puede tocar la mala pelotita que sea. Entonces hay que estar muy conscientes que pudiera ser y decirle con seguridad al paciente, oye, muy probablemente sí se te pueda colocar de manera inmediata, pero hay que ver tu combín porque hay un porcentaje y les puedes decir los porcentajes en general, que es el 81% de los pacientes se pueden colocar de carga inmediata, pero el 11% no se puede. Y el demás porcentaje está dividido en si preservación alveolar o implante de carga diferida. Ahora, ¿qué criterios tomo yo para decidir cuándo hacer una carga inmediata y cuándo hacer una carga diferida? Esto yo lo saqué de varios artículos y son 3 reglas que yo no fallo y que no negocio. Si no cumplo los 3 aspectos, los 3 criterios, si tengo 2 criterios, como quiera no lo hago. Tengo que tener los 3 forzosamente. Entonces vamos a empezar con la carga inmediata. ¿Cuándo decido yo colocar un implante y darle carga? Específicamente cuando tengo de 25 a 30 newtons de estabilidad primaria. Si tengo 24, 23, no lo cargo. Y mucha gente me va a decir, eso es muy exagerado, todavía a lo mejor 20 newtons se pudiera cargar, yo no lo cargo, así de simple. Puede ser 25 a 30 newtons y obviamente si hay más, pues mejor todavía. La tabla vestibular debe ser mayor a 1.5. Significa que mi límite es 1.5 y de preferencia que sea de a 2 milímetros, que eso es casi imposible, pero si se logra tener 1.5 milímetros, se puede hacer carga inmediata. Por el estudio que platicamos, yo me di cuenta que los que tenían carga inmediata, en todo el estudio la mayoría no cumplía el 1.5 y pues la pérdida era muy gradual, muy rápido. Y luego que el paciente sea un paciente ordenado, un paciente que en su aspecto personal sea muy cuidadoso. Vas a decir todo eso, ¿qué te importa? No, es que si en su aspecto personal lo que se ve no lo cuida, lo que no se ve, que a veces son los dientes, menos los va a cuidar.
Entonces, si tú colocas un implante y tienes 25 newtons, 30 newtons, te fue súper bien, tiene muy buena tabla vestibular, pero el paciente no se cuida, le vale gorro, no se cepilla, no se enjuaga, no come lo que le da la gana, créeme que vas a fracasar porque vas a fracasar. Y el fracaso es tuyo porque lo pusiste tú, no el paciente. El paciente nunca te va a decir la verdad, siempre te va a decir, no es cierto, yo comí bien, tú me dijiste que hiciera esto y lo hice. Entonces siempre es mejor evitarlo. Si yo tengo todos los aspectos, pero mi paciente es un paciente que considero como un paciente negativo, automáticamente le digo, vamos a ponerte el implante, pero sin carga. Y luego está la carga diferida, que vendría siendo la colocación inmediata del implante, pero sin cargarlo, sin ponerle una corona de manera directa. Obviamente tiene que ser menor que los 25 newtons. La tabla vestibular debe ser más pequeña de 1.5, significa que tengo que regenerar. Y una regeneración con carga es básicamente una pérdida de toda la cirugía. Entonces, si voy a tener que regenerar la tabla vestibular, automáticamente no puedo cargar el implante. Y lo otro es un paciente negativo, de lo que platicábamos, que muy probablemente este paciente no se va a cuidar, no me arriesgo, yo prefiero dormir tranquilo. Entonces hoy vamos a hablar de carga diferida. Cuando ya tengo algún criterio de estos tipos, tengo menor de 25 newtons, tengo una tabla vestibular menor a 1.5 y mi paciente no es un paciente muy bueno, voy a ser un paciente muy positivo, pero también si tengo uno de esos tres criterios, no lo cargo. Así de simple el implante. Entonces vamos a empezar con los materiales y métodos. Vamos a usar para esta técnica, obviamente, lo que es hueso y membrana. Membrana vamos a usar de colágeno, ahorita te voy a explicar por qué. Vamos a usar coagulantes orales. Los coagulantes es un tema muy controversial en el mundo de la periodoncia. Mucha gente me ha criticado por esa parte de los coagulantes. Yo entiendo que colegas quieren siempre hacer cierres primarios, pero a veces ser más conservador y apoyarte de biomateriales es mucho mejor para el paciente en muchos aspectos. Ahorita vamos a platicar de alguno de ellos. Y obviamente el implante dental. Elegir el implante dental es igual de crucial que elegir el hueso, la membrana o algún tipo de coagulante. Porque el diámetro de tu implante debe de ser un diámetro específicamente para tu paciente. Hay una tablita que no la quise poner porque ya no la sigo, si soy bien honesto, pero hay una tablita que te dice, centrales deben de ser 4.0 la plataforma, laterales tienen que ser 3.5 o 4.0, caninos deben de ser 4.5, y esa no es la verdad es que tenemos una diversidad muy grande y es muy imposible estandarizar las medidas. Tienes que basarte en tu Convin y en tu planeación y ver las opciones del catálogo que tiene la marca de implante que usas. Entonces, no se trata de clasificar eso porque es muy imposible. Les digo, ya no lo uso. Pero la elección es la base del éxito. Si tú eliges bien tu implante, te va a ir muy bien. Y ahorita te voy a explicar cómo poder elegir un buen implante. Entonces, hablando de biomateriales, vamos a tener que hablar forzosamente de lo que es los tipos de injertos que yo uso. Yo para implantes post-extracción uso dos injertos, el hueso bovino y el aloinjerto. ¿Qué es el aloinjerto? Es un hueso de origen humano, pero obviamente cadavérico. Entonces, el hueso bovino obviamente viene de las vacas. ¿Qué diferencias hay uno del otro? Uno es animal, el otro es humano. ¿Qué cuestiones podemos usar o qué criterios podemos usar para elegir cuál material vas a usar? Depende mucho en tu planeación cuánto espacio vas a dejar entre tu implante y la tabla vestibular. Ahorita en el caso clínico vamos a tomarlo otra vez, pero así que por encimita. Yo lo elijo dependiendo de la cantidad de gap que voy a tener y también la cantidad de regeneración que quiero hacer. Si yo quisiera hacer una regeneración muy amplia, tendría que usar forzosamente un hueso bovino por todas las características que estoy mostrando aquí,
que es un tiempo de reabsorción muy alto, o sea, se tarda mucho en reabsorberse, un grado de regeneración también muy alto, y la calidad de hueso es cortical. En cambio, los aloinjertos tienen sus ventajas también, y sus desventajas, como es el tiempo de reabsorción es menor, o sea, se reabsorbe muy rápido, el grado de regeneración es medio, que significa que como se reabsorbe más rápido, pues regenera menos por el tiempo. Y la calidad de hueso, aquí es una ventaja a diferencia del bovino, es que es reticular y cortical. ¿Qué es reticular? Que es poroso. Y que es cortical, que es hueso muy duro, muy compacto. Entonces, ¿por qué tiene esa ventaja? Porque si tiene hueso reticular y cortical combinado, el reticular permite el paso de la sangre, por lo que es más predecible el uso de estos aloinjertos para regenerar espacios pequeños, pero al 100%. En cambio, el bovino, por el hecho que es muy cortical, la sangre pasa menos y en ocasiones ni siquiera se termina de reabsorber por completo. Entonces, ¿cuál vas a elegir? Vas a elegir el que necesitas elegir, dependiendo del caso. Ahorita vamos a ver algunos casos y me vas a entender con el ejemplo. Y ahora vamos a hablar de coagulantes. Tal vez si tú practicas algo de cirugía bucal, te vas a dar cuenta que alguna de estas marcas las pudiste haber usado. Los coagulantes tienen una función específica y es, obviamente, formar la red de fibrina del coágulo más rápido. Significa que esto se usa en hemorragias. Pero hay artículos que te enseñan cómo tenerle un segundo uso y muy importante sobre todo, cómo acelera una parte del proceso de cicatrización. No toda la cicatrización, no si pones un coagulante cicatriza más rápido, pero las etapas de cicatrización hay unas cuantas que las aceleran, por lo que el tiempo se ve más recortado en ciertas etapas. Entonces, ¿qué hace un coagulante? Un coagulante fabrica la hemostasia. ¿Qué es la hemostasia? Pues es el mecanismo defensivo cuyo objetivo es el de obstruir de forma voluntaria las lesiones vasculares, formando un tapón, obviamente, para evitar la pérdida de sangre. En la hemostasia, en la fase primaria, lo primero que va a pasar es que se va a empezar a constreñir las paredes afectadas del vaso sanguíneo que está cortado y se va a empezar a segregar un tapón plaquetario. En la siguiente fase es la fase de coagulación. Aquí es donde entran los coagulantes, aquí es donde más tienen función. Aquí lo que hace es que el coágulo, una vez formado, restringe las enzimas secuenciales con el fin de producir trombina. Una proteasa transforma el fibrinógeno plasmático en fibrina insoluble. ¿Qué significa? Dentro de la sangre ya viene la fibrina, pero en modo plasmático en el plasma. Viene una proteína que se llama proteasa, saca esta fibrina y la vuelve una fibrina insoluble. ¿Qué significa? Que ya empieza a formar una red fija o firme para sostener el coágulo y empezar ahora sí lo que es la cicatrización. Y por último, en la fase de fibrinólisis se va a limitar todo el proceso gracias a los inhibidores plasmáticos que neutralizan dicha trombina. O sea, ya llegó demasiada trombina, se para por medio de los inhibidores plasmáticos y ahora sí empieza el proceso de degradación de fibrina que se llama fibrinólisis. Eso es muy importante de tocar porque los coagulantes ayudan en la fase inicial de la hemostasia, en esta fase primaria, en la fase de coagulación y por último también ayuda en la fase de fibrinólisis, lo que acelera este proceso y entonces después de cicatrizar viene la maduración. Ahí ya no actúa por nada el coágulo o el coagulante, pero en estas fases nos ayuda a acelerar la cicatrización. Entonces, ¿esto cómo lo baso? Lo baso en un estudio que se sacó del JOP, que es un journal de maxilofaciales. Aquí lo que hicieron fue una cirugía en donde el estudio se me hizo muy completo porque era obviamente en implantes, o mejor dicho, en defectos óseos ¿cómo se le llama? De extracción, de posextracción. Entonces hacían la cirugía o la extracción, colocaban el coagulante
y veían cómo el colágeno tipo 1 afectaba la curación tanto en defectos de hueso como en defectos de encía. Cómo ayudaba o en qué perjudicaba o no perjudicaba o no ayudaba. Ese era el objetivo. En varios estudios se logró determinar también, porque hicieron extracciones con el alveolo post-extracción, pero sin implante, solamente el coagulante, con implante y el coagulante, y con implante y cierre primario. Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque resumido así el estudio, en la primera semana después de la operación no se observó abertura en 9 casos. El estudio, si no me equivoco, eran como 40 casos, o sea, 40 cirugías que se llevaron a cabo con esos parámetros de ciertos iban a ser con implantes y el coagulante, otro solo el alveolo solo con coagulante y otro era el alveolo solo con un desplazado coronal y el otro con implante con desplazado coronal. Entonces, en la semana 1 de la operación no se observó apertura en 9 casos, se observó apertura solamente en el lado del implante o en los lados del implante y es en un solo paciente. O sea, ¿qué significa? Que la estadística te dice que de todos en las zonas que se colocaban coagulantes, solo uno se mostraba la tapa del implante. Y luego en el lado de control, 8 casos se mostraron, ellos le refieren o dan el nombre boquiabierto, porque así se le dice cuando está abierto el alveolo, cuando se alcanza a percibir todavía la circunferencia. En 2 casos no se observaron los boquetes, o el boquiabierto, el famoso boquiabierto. Pero ¿qué pasó en la segunda semana? En la segunda semana del posoperatorio, ninguno de los casos donde estaban los implantes, ni siquiera en el primero de la primera semana que se veía boquiabierto, se mostró el alveolo abierto, ya se veía cerrado. En el lado de control, 6 pacientes todavía tenían boquiabierto, que son el alveolo solo, y 4 ya no mostraron ni la brecha, o sea, ya estaba casi cerrado totalmente. Ahora, ¿pero qué pasó a la cuarta semana? Ahorita vimos un estudio que era 2, 4 y 8 semanas. Ahora estamos viendo uno que es a la 1, a la segunda y a la cuarta semana. Cuarta semana es un mes. Automáticamente, después de la operación, ningún espacio vacío se vio abierto en el lado de los implantes, pero en el lado de control todavía se veían 2 casos abiertos. ¿Qué te voy a dar o qué te quiero llevar con este estudio? Que en el estudio como tal lo que demostraron es que cuando tú colocas un implante, como ya está ocupando un espacio, tú colocas un coagulante en capas, pues aquí está tu implante, pones un coagulante arriba y automáticamente, porque el coagulante tiene mayor estabilidad, la red de fibrina es más rápida. Entonces las primeras etapas de cicatrización son más aceleradas y el implante ya no queda expuesto. Pero cuando está el alveolo solo, colocas el coagulante, como está muy grande, así pongas 3, 4, 5, la retención solamente está en las paredes y es mucho el coagulante que tienes que poner, por lo que es más complicado que cicatrice más rápido. Entonces, si tú tienes un alveolo y colocas múltiples coagulantes, va a empezar a coagular de la parte inferior a la parte superior y la encía, por lo tal, va a seguir la misma etapa de cicatrización. Pero si tú ya tienes un implante que ocupa casi el 80% del espacio y ese 20% tú solamente colocas el coagulante, es más rápido cerrar. No sé si me estoy dando a entender, porque el hueso solo se tarda mucho en cicatrizar, pero cuando el espacio ya está ocupado, ya sea con un implante o con un injerto de hueso, que también es muy importante recalcar, esta técnica también sirve mucho para preservaciones alveolares, cierra más rápido la encía, lo que te da seguridad a que en la primera etapa de cicatrización, en los primeros 4 o 5 días, ya se forma una red de fibrina, cuando eso puede pasar hasta la semana y media o casi la segunda semana. Entonces tu hueso o tu implante con hueso no se ven afectados, no se ven contaminados y no se ven expuestos.
Entonces, vamos a empezar una vez que ya aprendimos un poquito de injertos, un poquito de coagulantes o el uso de los coagulantes, un poquito de implantes dentales, la clasificación de los tamaños y de las posiciones de un combín, y viendo que la carga inmediata es segura, siempre y cuando se lleven ciertos parámetros para evitar la pérdida de hueso que en el estudio demostró. Así que empezamos por el combín, obviamente. Empezamos a ver lo que es la clasificación. En este caso, o el primer caso, la clasificación, si tú ves los 2 tercios radiculares están vamos a decir que empujados hacia vestibular, se alcanza a ver aquí, y tenemos muy buen hueso palatino para colocar el implante. Aquí ya se empieza a ver lo que es el canal palatino anterior, entonces hay que tener cuidado también con eso. Tu implante debe estar en promedio de esta zona. Solamente son 2 o 3 milímetros de invasión hacia el alveolo para que tengas buena estabilidad. Entonces, esta es nuestra raíz y este es nuestro alveolo. Todo eso es lo que tenemos para trabajar, por lo tanto es una clasificación 1 en posiciones sagitales. Ahora, planeamos el implante. El implante obviamente va a tener toda esta zona de estabilidad. Esta es nuestra zona de seguridad. Aquí es donde va a estar anclado el implante, más toda la cara palatina. Y nuestra distancia que hay entre el implante y la tala vestibular es de 2 milímetros. Si yo hubiera elegido un implante más ancho, yo mismo estoy violando mis propias reglas. Si hubiera agarrado un 4.0, ya no mide 2 milímetros mi distancia, mi gap entre la tala vestibular y mi implante. Ahora va a medir 1,5 milímetros. Y ya me la estoy jugando a que nuestro espacio sea más reducido y nuestra pérdida de hueso va a ser más marcada. Ahora dices tú, ok, no se ve por la encía. Deja que ese paciente tenga tantita mala higiene para que la encía se inflame. Entonces ahí va a ser evidente lo que es la pérdida de hueso. Va a aparecer una periimplantitis cuando no existe, solamente es una pérdida gradual por la ausencia del tamaño del gap y del relleno del gap. Entonces, nuestro espacio de seguridad siempre como mínimo, o sea, lo que tiene que estar anclado nuestro implante deben de ser 3 milímetros, cuanto mínimo. Entonces tenemos el primer caso clínico, es un paciente masculino que tuvo un accidente, tenemos aquí el resto radicular, también ya vemos que tiene un periodonto sano, no tenemos ninguna infección aparente, aunque aquí ya se empieza a ver alveoláceo. Esto va más enfocado a la radiopacidad que da la endodoncia. Y en una vista oclusal, pues vemos que tiene muy buena posición en relación a donde vamos a colocar el implante. Tiene muy buena relación también con el tejido y la arquitectura gingival, tanto por el lado del vestibular como el lado palatino. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la extracción atraumática. Aquí vamos a ver el resto radicular. Este paciente, dentro de lo que cabe, tuvo suerte. ¿Por qué? Porque él llegó por un accidente. O sea, él llegó porque tuvo un accidente, un volantazo, se fracturó el central. Pero, si vemos acá, tenemos una lesión. Bueno, no una lesión, tenemos gutapercha salida. Entonces, este paciente iba a terminar en implante sí o sí, o una pisectomía, que ya no lo recomiendo mucho en zonas anteriores, porque el requerimiento no te ayuda mucho. Pero aquí tenemos esta gutapercha salida. Esto iba a llegar a producir algún absceso. Entonces, pues dentro de lo que cabe en esa fractura que tuvo, que lo obligó a ponerse un implante, lo obligó en las mejores condiciones posibles, en donde no hay infecciones, no hay pérdida de hueso. Entonces, pues digo, entre su mala suerte del accidente, tuvo algo de buena suerte. Y aquí ya tenemos el implante
colocado. Ok, vamos a empezar a bajarlo. Es bien importante que al momento de que vas a bajar un implante, tienes que averiguar muy bien en la posición, porque bajando el implante, si recuerdan, solamente son 3 milímetros de sostén apical. Tú puedes inclinar el implante de una manera inadecuada, y aquí es la parte que a mí me hace temblar más. Es el fresado inicial, es el que más me da miedo, y luego colocar el implante es lo que más me da miedo, porque es la distancia que voy a dejar entre el implante y mi tabla vestibular. Si yo llego a inclinar un poco el implante, ya me metí en muchos problemas. Entonces, esta parte es muy importante. Y aquí vemos el protocolo de fresado. En el protocolo de fresado vamos a colocar la fresa piloto. Esta fresa piloto a bajas revoluciones, vamos a empezar a hacer nuestro fresado inicial. Ya que llegamos a nuestro fresado inicial, yo en lo personal me brinco casi a la fresa final. Esa es la fresa, una anterior a la final. Aquí yo ya termino el protocolo de fresado y meto el implante para que tenga cierto grado de estabilidad primaria a través de la osteodensificación. Y aquí ya está colocado el implante. Aquí es bien importante recalcar, no se levanta la encía en ningún momento, jamás debemos de levantar la encía. Se puede llegar a desprender un poco por los movimientos al momento de maniobrar para quitar el resto radicular, pero jamás se levanta. Si se levanta ya lo echaste a perder. Tú lo que quieres es conservar la arquitectura. Ahora, una vez que bajamos el implante, yo me doy cuenta que bajo el implante a 22 newtons. El mínimo eran 25. Así que se le informa al paciente en ese momento que no se va a poder cargar el implante. Y vaya que pues era la única característica que tenía mala, porque era un buen paciente, es un paciente que tiene buena higiene, pues tiene buena calidad de hueso, no tiene traumas oclusales, pero pues no llegamos a la meta de tener los 25 o 30 newtons, y así tengan 22, 23, no lo pongo, no cargamos. Entonces, la posición de mi implante con relación a la encía, cuando tú quieres colocar un implante, ojo, hay dos tipos de coronas que se usan, son atornilladas y son cementadas. Para las cementadas, tú vas a poner un implante, o el implante tiene que estar la plataforma en una posición que es esta. O sea, mi implante debería estar más hacia vestibular, más hacia esta zona. De hecho, tengo el video pasado, tengo un caso de una corona cementada, pero esa tenía un propósito específico, ahí al rato se echan una vuelta, porque está muy interesante. Pero si tú quieres poner un implante atornillado, la chimenea debe de salir en el cíngulo. ¿Cómo vas a marcarlo así? Primero vas a medir tu tabla vestibular, y luego vas a hacer una línea que trace todos los bordes incisales, del lateral, del central, del lateral, del canino, y por último una que cruce todos los cíngulos. Aquí debe de quedar tu plataforma sí o sí, para que la distancia sea la de 2 milímetros, para que tu chimenea salga por el paladar y para que tenga suficiente estabilidad. Entonces la ubicación del implante post extracción es demasiado importante, y si tú por algún motivo decides ponerlo en donde hay hueso, que eso se me hace lo más patético que hay. O sea, a mí me ha tocado escuchar a personas que dicen, no, pues mira, yo el implante lo puse ahí porque pues es que hay hueso, ¿dónde más lo meto? No lo metas, o sea, tú pones el implante en la posición correcta, no donde haya hueso. Entonces, aquí las condiciones pues fueron las ideales, pero hay pacientes en donde tú ves el convini y sabes que no vas a poder meter el implante, ni para qué le mueves. Ahora sí, el 83% si se acuerdan, el 81% si se acuerdan, sí se puede. O sea que es muy fácil casi decirle a todos los pacientes que sí. Pero si te trabas diciendo a todos que sí, el día que te toque uno que era no, te vas a meter en un bronco, no. Entonces, para evitar los baches y evitar caer, guíate en las reglas que te estoy dando. Vas a ver que te va a ir muy bien. Y más que nada, si quieres explicarlo, también está súper fácil. Entonces, esta es la ubicación estratégica de un implante que va a ser con corona atornillada. Ahora, ya lo quito y ya veo mi plataforma, veo la distancia que voy a tener de mi implante a mi tabla vestibular, si cumplimos los 2 milímetros. El gap promedio debe ser de entre 1.5 a 2 milímetros de distancia.
¿Para qué? Para que pueda tener un buen relleno óseo. Yo ahí voy a empaquetar hueso y posteriormente voy a poner un coagulante. Ahí ya estoy compactando el hueso. Este hueso es un hueso bovino. ¿Por qué hueso bovino? Porque ya tengo 2 milímetros. Cuando tengo 1.5 o en mi planeación es 1.5, con aloinjerto es más que suficiente. Pero cuando rebaso el 1.5, ya sean 2 o 2.5 milímetros de distancia, ahí sí yo coloco un injerto bovino. ¿Por qué? Porque se tarda más en reabsorberse y voy a lograr casi el 100% de la regeneración de la tabla. Otra cosa, cuando tú eliges tu implante, siempre trata de elegir que sea 1.5 o 2 milímetros de distancia entre tu implante y tu tabla vestibular. Por lo que el diámetro de tu implante ya está más que demostrado que no importa si es más delgado o más grueso, lo que importa es que la distancia que tienes en zonas anteriores sea la correcta. Entonces, cosas que hay que recalcar: hay que tener un buen manejo de tejidos duros con los biomateriales y blandos con no tocarlos. O sea, con que no lastime la encía, todo va a estar bien. ¿Qué hago? Pongo un coagulante y suturo. No estoy confrontando el tejido. Cabe recalcar que no levanté la encía y que la estabilidad que tengo en mis tejidos blandos sigue siendo muy buena. Pero aquí es donde vienen las críticas de los demás periodoncistas, y es válido, son técnicas que son diferentes. Yo prefiero ser mínimamente invasivo. Si tengo suficiente encía queratinizada, ¿para qué la destruyo? Si poniendo un coagulante, automáticamente yo voy a acelerar esta fase de la cicatrización y no se va a exponer mi implante, que es lo que a mí me daría miedo. Ahora, ¿qué pasa después de un mes? Después de un mes, obviamente vamos a tener una concavidad. Esta concavidad está hecha por un provisional. Me gusta mucho, junto con mi rehabilitador, empezar a hacer conformación de tejidos blandos antes siquiera de poner una corona de carga inmediata, cuando es un implante diferido, porque te va a hacer no perder tiempo. ¿Qué pasa con los implantes diferidos? Pues pierdes tiempo, porque en el implante de carga inmediata conservas toda la arquitectura de las papilas, acabas de hacer papilas nuevas. Entonces, con un provisional empezamos a adaptar. ¿Cuándo hacemos un provisional? De manera inmediata, en la cirugía, pero sin tocar la encía. Pasa una semana, ya le empezamos a meter resina o acrílico para que empiece a hacer compresión. Entonces ya empezamos a ver la formación o la manipulación de tejidos blandos. Y en la parte oclusal todavía se ve aquí un chirrisquitillo de que todavía no cierra. Esto se ve así todo blanquecino porque es la última etapa de la fibrina, de la fibrinólisis. Entonces aquí ya esto se va a destruir y se va a transformar ya en la última etapa de la cicatrización. Pero lo importante aquí es que mis tejidos blandos no se alteraron. Sigo teniendo la misma arquitectura gingival, solo que ahora con el provisional todavía le voy a dar un contorno y una forma mejor. Que obvio, eso yo no lo hago, lo hace el rehabilitador, pero va a presionar la encía todavía más para darle una forma anatómica correcta y darle una afilada a los pupilas. Entonces es muy importante ver cómo hacer la manipulación de tejidos blandos y duros para no perder arquitectura, pero sobre todo para no perder para no perder tiempo. O sea, se puede hacer manipulación de tejidos blandos desde antes de colocar una corona sobre el implante. Ahora, en el caso clínico 2 es algo similar. Tenemos aquí el estudio Convin. Vemos que la raíz, los 2/3 están inclinados hacia vestibular y de hecho están fenestrados. Yo desde aquí ya sé que mi implante va a estar en esta zona, pero voy a perder la tala vestibular. Entonces voy a regenerar con hueso y membrana. Obviamente no puedo cargar el implante y eso se lo digo al paciente porque es muy obvio desde el principio. Por eso, ahí está mi raíz, ahí está mi alveolo residual y esta es la tala vestibular que se va a perder.
Entonces voy a regenerar toda esta tabla junto con el implante para no perder tiempo y que me ayude a la estabilidad del injerto. Entonces esto sigue siendo una clasificación 1. Colocamos el implante de manera digital. Lo que vamos a ver es que la distancia que tengo entre mi implante y mi tabla vestibular ya son los 2 milímetros, pero pues esa tabla vestibular se va a perder, así que no la cuento mucho. Y toda la cara palatina de mi implante va a estar dentro de hueso, pero solamente el ápice va a tener recubrimiento de, si no me equivoco, eran 3 milímetros. Entonces, tú siempre tienes que buscar los 4 milímetros, mínimo 3, máximo 4, para tener buena estabilidad. Y aquí está el caso clínico, vemos una foto frontal del paciente, obviamente tiene bastantes resinas, tiene bastantes problemas ahí de cuidados, pero todo esto se va a corregir junto con el implante. Y miren la arquitectura gingival que tenemos, es una arquitectura muy buena, muy bonita. Imagínate que yo me pongo a dividir, a hacer 2 liberatrices para sacar la raíz, colocar el implante y ahora sí confrontar el tejido. Te lo dice alguien que así lo hacía, porque así me enseñaron. Tú mismo vas a provocarte dolores de cabeza al momento que quieras reparar la encía. Ahorita ya la terminología es mínimamente invasiva. Ya no debes de buscar cómo ser más invasivo, sino cómo debes de ser menos invasivo. Si yo veo una foto oclusal, voy a notar el resto radicular, no tiene infecciones, pero la arquitectura gingival está muy bien. Entonces, en estas condiciones, coloco el implante, quitamos la pieza, coloco el implante, esta corona va a ser cementada y empezamos el protocolo de fresado. Las fresas a bajas velocidades, empezamos a hacer el primer fresado, profundizamos con la fresa subsecuente, nos quedamos una antes de la final y luego colocamos el implante para que tenga estabilidad. Y colocamos el hueso, la membrana y luego colocamos el coagulante y suturamos. Es muy importante suturar el coagulante para la estabilidad del mismo coagulante. En este caso, como fue muy reciente el COVID, pues ya debe haber pasado fácil 2 meses. No he tenido chance de verla, pero ya apenas regrese, porque ella vive en Estados Unidos, les muestro la foto. Pero yo creo que todo va muy bien. Y en el caso clínico 3, tenemos el combin, volvemos a tener la raíz más con una inclinación hacia vestibular. Ahí tenemos nuestra raíz, esa es nuestra tabla vestibular y esa es nuestra tabla palatina. Entonces, pues por obvias razones es una clasificación 1 y pues está todas las de ganar para colocar el implante post-extracción. Planeamos nuestro implante. Nuestro implante aquí vamos a tener ya los 4 milímetros de estabilidad. Eso es muy importante. Y siempre se queda sumergido 1.5 o 2 milímetros de la tabla palatina hacia adentro, hacia el ápice. Y aquí empieza otro tema más controversial también. He escuchado a varios doctores en webinars hablar de que no, yo no lo sumerjo porque a mí no me gusta. Yo no lo sumerjo porque en lo personal yo creo que no pasa nada, no más que vas a complicarte los aditamentos. No, ya está más que demostrado que si tú no sumerges el implante 1.5 o 2 milímetros, tú por abrir un colgajo, por hacer un traumatismo, por fresar el hueso, ya estás perdiendo 1 milímetro de hueso. Si tú no lo sumerges, vas a tener el riesgo de exponer una cuerda del implante. ¿Qué pasa si expones una cuerda del implante? Automáticamente te estás jugando la vida contra la perimplantitis. Así que siempre de la tabla palatina hacia nuestra plataforma tiene que ser forzosamente 1 milímetro, 1,5 milímetros, 1 milímetro, 2 milímetros. Nunca dejarlo al ras de la tabla palatina y sobre todo menos en post-extracción, en donde va a empezar un proceso de cicatrización ósea que tú no controlas. Y luego la distancia que tengo aquí entre mi implante y mi tabla vestibular sigue siendo de 2 milímetros. Y el ápice que va a quedar recubierto de hueso van a ser 5 milímetros en este caso. Así que todavía tiene más estabilidad. Y empezamos con la cirugía. Vamos a ver
que no tenemos ninguna infección. Vamos a ver que no tenemos pérdida de tejidos blandos, no hay infecciones aparentes. Hacemos la extracción atraumática, colocamos el implante. ¿Y qué es lo que se hacía anteriormente? Anteriormente se hacía un colgajo de tipo trapezoidal sin tocar las papilas, para no perder papilas o el anclaje. Y todo esto, que quedaría así en vista, vamos a transportarlo hasta esta zona palatina. Todo esto se desprende y se sutura hasta el paladar. Que eso es lo que generalmente hacen muchos colegas. Y es válido y es totalmente respetable. Yo dejé de hacerlo porque comprometo totalmente la estética de mi implante. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Lo que hago yo, que ya se los he enseñado, es coloco el implante, coloco el injerto de huesos y voy a colocar, en todos los casos se debe de colocar, coloco mi coagulante, suturo sin abrir la encía, así es como se ve de modo frontal, y así se ve al mes y medio, mes, 2 semanas de cicatrización. ¿Qué vamos a notar? Vamos a notar que ya empezamos a hacer, por así, un poquito de manejo de tejidos blandos a través de un provisional. Esta paciente, como no es una paciente que te da la confianza de empezar a meterle carga a la encía por la higiene, que hemos estado manejando mucho esa parte con ella, de mejorarla, apenas estamos empezando a darle conformación de tejidos blandos. No es una receta de cocina. Por ejemplo, este paciente, pues te digo, si yo supiera que tiene una excelente higiene, desde la semana 2 ya estuviéramos dando manejo de tejidos blandos, ya estuviera más como el primer caso. Pero ahorita no, porque ella no, todavía estamos batallando un poquito con la cuestión de la higiene. Y aquí pues ya se ve totalmente cerrada la encía, se alcanza a ver una partícula ahí de hueso bovino que no, pues obviamente esto ya quedó secuestrado en la encía, esto ya no vamos a moverle, pero mi arquitectura vestibular quedó específicamente en la misma posición. No, nuestro riesgo más grande en implantes diferidos es perder arquitectura gingival. Entonces, la única manera de no hacerlo es no moviéndole. O sea, nunca había visto una solución más fácil en mi vida en una cirugía, que es no tocar, no la destruyas, no la muevas, no la invadas, no la violes. Solo trata de hacer tu cirugía sin necesidad de maltratarla. Y entonces todo fluye de una manera más fácil. Así que, en conclusiones, las ventajas de este tipo de técnicas es que te da mayor seguridad, te da mejor estabilidad en el manejo de tejidos blandos de manera primaria, te sirve para preservaciones alveolares, y las desventajas son el tiempo, porque pues, el tratamiento se va a alargar, y la otra es el provisional, que es indirecto. No podemos poner un provisional directo al implante, pero por algo es una carga diferida, eso no me preocupa. Pero bueno, entonces, estas son las conclusiones. Yo en lo personal, pues les agradezco mucho el permitirme estar con ustedes en este tiempito. Yo en lo personal les quiero agradecer porque yo sé que es muy complicado a veces este tema, y espero haberte ayudado un poquito a entenderlo más fácil. Esta técnica es una técnica muy anichada, o sea, es un nicho muy específico que es implantes post extracción, pero también tienes que conocerlo porque no todos los implantes se pueden cargar. Ya viste los criterios que uso para saber si cargo o no cargo. Espero que te sirva, espero que esto te ayude a explicar mejor tus tratamientos en el área de implantología, y si te gustaría ver más casos clínicos, te dejo aquí mis redes sociales en donde subo constantemente casos clínicos.
Y también por ahí me puedes contactar si te interesaría colaborar o que me permitieras colaborar contigo en tu consultorio, porque mi mayor compromiso contigo es que aprendas, que puedas dirigir el tratamiento incluso, pero también que puedas ofrecerlo. Si tú no lo ofreces en tu consultorio por temor a trabajarlo o hacerlo, o porque no te gusta o no tienes el entrenamiento quirúrgico para poner implantes, estas redes sociales te van a servir también para contactarme, y con mucho gusto en Monterrey y en sus áreas metropolitanas, en los demás municipios de aledaños a Monterrey, con mucho gusto podemos trabajar. Y por mi parte sería todo. Que pasen una excelente tarde. Dios los bendiga mucho. Hasta luego.